The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón, Alejandro G. Bueno, sean bienvenidos de vuelta a este formato de podcast que desde hace mucho tiempo no llevamos haciendo. Sin embargo, por cómo está el mundo actualmente, nos parece más adecuado grabar de esta manera. No quiere decir que así todos los videos van a ser para siempre, sino que solo es momentáneo. Pero bueno, en esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de las peores películas del año. Normalmente siempre hacemos de las mejores, pero en este caso empezaremos con las peores. Sí, así es, también tenemos preparado un video de las mejores, solamente que honestamente aún nos faltan películas por ver y queremos tener una opinión mucho más completa, pero por lo pronto ya tenemos suficiente material como para hablar de lo que menos nos gustó. Sí es importante aclarar que esta obviamente no es la lista de las peores que se hicieron, pero de las que vimos fueron sin duda las que menos nos gustaron y las que no quisiéramos volver a ver. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre 9 películas del 2021 que no queremos ver y que no recomendamos, pero no van a estar en ningún orden en específico, simplemente las vamos a mencionar a lo largo de este video. Bueno, para darle comienzo a esta lista, empezaremos con la película de Space Jam, la secuela de la película de 1990 y tantos. Esta es una película que honestamente para mí no significaba nada. Sé que para muchas personas significaba como mucho y que esperaban mucho. Yo nomás la vi por ver y fue una película que honestamente desearía haber no visto. Porque sí, de todo, yo podría decir que es la peor. Sin embargo, hay otra que encuentro aún peor, que si ya vieron la reseña de aquella película van a saber de cuál me refiero. Pero volviendo a Space Jam 2, esta película me parece horrible tanto por el CGI, que me parece que es de las cosas más horrendas que he visto, especialmente la cara de Don Cheadle hecha en computadora. Es inclusive un meme esa cosa. Pero aparte de eso, la historia me parece que es muy pobre. La historia de este joven que se cree influencer o algo así, ¿no? La verdad que intenté borrarla de mi memoria, pero es una película que no es chistosa, para empezar, que debe de ser chistosa siendo que es una comedia. No es entretenida, porque muchas de las cosas que pasan son insignificantes. También todo este rollo que intenta hacer como Ready Player One, incluyendo un chorro de propiedades de Warner, no le sale tan bien como fue con Ready Player One. Y pues no sé qué más tengas que decir tú. Sí, yo tampoco tuve ningún apego con la película original de Space Jam y esta yo la verdad sí la esperaba porque me gustaba el diseño de producción, a lo mejor no el CGI como tal, pero sí me gustaba el diseño que le dieron a los nuevos personajes y también la animación me parecía bastante llamativa, eso sí lo tengo que admitir. Pero ya que la vi sí fue un resultado bastante decepcionante porque se sentía simplemente como un producto, como un comercial muy grande de Warner. Y es que todos estos elementos que deberían de emocionarte, como los cameos de diferentes personajes o referencias continuas a muchas películas, en vez de resultar emocionantes o interesantes, se vuelven una distracción de la historia que te están intentando contar, que es tan sencilla que tienen que estarla rellenando con esta gran cantidad de comerciales y simplemente ruido que nada más te distrae de la pequeña e insignificante historia que por ahí se encontraba, y por eso también el mensaje que te intentan dar termina siendo muy débil. Pero fuera de eso, pues como dices, ni graciosa, ni entretenida, ni memorable, entonces no va a trascender ni de cerca lo mismo que lo hizo en la primera, que de por sí tampoco es tan buena película, entonces de esta pues ni se diga. Y bueno, hablando de la segunda película en esta lista, tenemos a Godzilla vs. Kong. Esta película se me hace muy curioso lo que pasó con ella porque se creó una expectativa muy grande en redes sociales de algo que realmente no se había visto que hubiera un fandom tan grande o existente. Porque personajes de este tipo jamás han sido de la atención de la mayoría del público y en redes sociales se empezó a hacer un completo meme, pero meme que te invitaba a ver la película. O sea, la gente de verdad la estaba esperando por alguna razón. Y cuando la vimos, no sé si terminé decepcionado porque honestamente fue justamente lo que yo estaba esperando. Un producto de baja calidad que simplemente era para llamar la atención de un público general y que completamente se olvidaron de ella después de una semana que se estrenó. En mi caso, sí fue un poco una decepción, porque yo esperaba que fuera algo completamente divertido. Y pues la película cuando la vimos nos pareció completamente aburrida. Inclusive recuerdo que como a la mitad de la película tú te quedaste dormido. Pero no me acuerdo si fue esta o en ¿cómo se llama? Fast and Furious 9. Pero en una de esas dos películas. Pero en esta película yo tampoco no esperaba nada. Realmente no me importa ni Godzilla, ni King Kong, ni nada.
pero por lo menos esperaba buenos fregazos, acción decente, ¿no? Y algo divertido. Sin embargo, tanto las peleas como la historia, como los personajes humanos son terribles. Especialmente recuerdo estos morros que era la Millie Bobby Brown y no recuerdo quién era el otro. Y esa historia es terrible, horrible esa historia, no tiene ni sentido. Y no es que necesariamente tenga que tener sentido, pero por lo menos que tenga un poco de lógica, ¿no? Y dentro de eso y de muchas cosas, esa película sí ha sido de las experiencias más decepcionantes y aburridas del año, en mi opinión. La siguiente película es una que no necesariamente es de este año, sino más bien del año pasado, pero se estrenó aquí en marzo, que es la película de Bob Esponja, la nueva película de Bob Esponja, que en este caso sí nos pegó en la infancia, porque Bob Esponja es una caricatura que ambos amamos muchísimo, y la película original es de las mejores películas animadas que hay, una cosa divertidísima, y esperamos bastante, o a lo mejor algo similar a la experiencia de la primera película, pero realmente tuvimos algo que me atrevo a decir que es nefasto. O sea, es una película que no se siente igual a la caricatura, no se siente igual a la película original, no se siente igual a nada que tenga que ver con Bob Esponja. Es una versión muy, muy pobre de lo que era Bob Esponja. Inclusive se nota que se hizo un poco para vender la caricatura de Bob Esponja niño. y es una película que los gags no son chistosos. Hay unas escenas musicales muy cringe. Luego está Keanu Reeves, que aparece de la nada, que pudo haber sido un buen cameo, pero no hicieron nada especial con ese personaje. Y pues sencillamente sí es una de las películas más decepcionantes que he visto recientemente, ¿no? Sí, de hecho se siente muy pobre todo lo que intentaron hacer, cada cosa, desde la esencia que tiene, desde la historia y también esos cameos tan forzados y extraños que realmente no sé a quién estaban dirigidos porque no me acuerdo muy bien, pero creo que era Keanu Reeves, luego también salía Snoop Dogg y creo que hasta Danny Trejo. Sí. O sea, eran personas que no tienen nada que ver con Bob Esponja ni nunca lo han tenido, ni tampoco con el público que creció viendo Bob Esponja, ni el público nuevo. O sea, no sé realmente a quién estaba dirigida esas referencias. Bueno, Keanu Reeves a lo mejor al público nuevo, pero todo esto que nosotros extrañamos de Bob Esponja y lo que nos encantó de Bob Esponja cuando salió, no hay nada de eso aquí más que los personajes. Incluso la historia se distrae tanto por todos estos elementos que quisieron meterle para hacerla diferente que se vuelve sumamente olvidable y sin ningún tipo de impacto porque, o sea, se pierde Gary. Y el episodio en el que se pierde Gary de la serie de Bob Esponja es mucho mejor que toda esta película completa, muchísimo mejor. Y además, como que se intentó modernizar mucho el concepto, metiendo, como dices, estas escenas de baile que lo único que me recordaron es como seguir las tendencias que hay ahora de TikTok, que hay bailes, y hay música y hay gente famosa haciendo cameos, no sé. Se siente como que muy dependiente de los trends que hay ahora. Y con eso intentaron llegar al público nuevo, pero no va a ser para nada como lo fue con nosotros. Y bueno, en la siguiente posición tenemos algo que sí fue una sorpresa, porque esta sí es completamente una decepción. Tal vez no sea de las peores, pero sí fue una decepción muy grande, porque después de haber visto el último duelo de Ridley Scott y con el cast que se confirmó para House of Gucci, obviamente teníamos grandes expectativas, pero como habrán visto en nuestra reseña que hicimos de esta película, pues terminó siendo casi una parodia o algo que no tiene para nada la esencia que tiene el último duelo o algo que mereciera la pena pues recomendarles porque no lo logró con esta segunda película del año de Ridley Scott. Sí, recuerda que a ti la película no te disgustó tanto como a mí. A mí honestamente yo salí odiándola. Saliendo de la misma sala de cine te dije que es una de las peores basuras que he visto recientemente. Y lo es porque existe Succession. Y Succession, como lo dije en la reseña, es la versión bien hecha de House of Gucci, que es una película con una disparidad de tonos que hace que sea tan mala, con unas actuaciones que parecen de sketch de SNL y una cantidad de cosas y de errores más bien que no esperarías de Ridley Scott, tomando en cuenta que hizo este mismo año hizo The Last Duel y pues eso, el maestro que hizo Alien, Blade Runner, Gladiador. O sea, no esperas una película tan pobre y tan boba con un cast
tan maravilloso como Adam Driver. Lady Gaga lo hace bien al principio, luego es una basura. Jared Leto, que entre comillas es buen actor, y aquí es un completo payaso. Ya me voy a callar porque existe una reseña de esto y no quiero durar media hora hablando de esto, pero sí, este año es la película que más me decepcionó y que más coraje me da porque esperaba muchísimo. La siguiente película es una que yo, bueno, no sé si lamentable o afortunadamente, pero no la vi. Es la película de Old, una de M. Night Shyamalan, que no es un director de mi santa devoción, sin embargo para ti sí. Y puedes decirnos qué opinaste de esto. Pues ya últimamente no lo considero de mis directores favoritos, más bien considero algunos de sus trabajos como películas que admiro mucho, pero ya lo veo solamente como eso, como algunos trabajos, porque como director sí se nota que hay una gran inconsistencia que no acaba. O sea, de verdad es una película decente, luego una muy mala y de vez en cuando alguna buena, y en este caso termina siendo otra vez como pasó con The Happening, que intenta hacer algo muy serio, muy dramático, con un concepto interesante, pero que si lo ves y no funciona. Yo sí la siento casi igual, como una parodia, y el hecho de que todo ocurra en un solo lugar y con escenarios muy simples hace que se sienta barata también. Es más bien como un concepto que pudo haber funcionado para un cortometraje, pero que se alargó muchísimo y terminan cayendo en situaciones ya bastante ridículas. La verdad, sí te termina generando risas no intencionadas, y por eso sí la tuve que poner aquí, porque yo alguna vez cuando vi el primer tráiler, recuerdo, sí me llamó la atención, y de hecho hasta está protagonizado por Gael García, y pues es difícil reconocer algún punto que de verdad haya funcionado en esta película, pero pues no sé, es muy... O sea, ya es tan común con este director que ya no sé qué más decir, la verdad. Yo también recuerdo haber visto el tráiler, de hecho, en el Super Bowl, y dije, se ve interesante, y el cast de Gael García y Vicky Krieps, o sea, tenía un cast decente, pero ya cuando vi que era de Shyamalan dije, híjole, esto es como tirar una moneda al aire, ¿no? Exacto. Puede estar buena o puede estar mala, pero bueno, prosigamos con la lista. Sí, bueno, ahora tenemos una película que ya sabíamos que iba a estar aquí desde que la vimos, supimos que iba a estar en esta lista si algún día la hacíamos, y es Rápido y Furioso 9, ya que esta obviamente pues es la novena, como su nombre lo dice, instancia de estas películas, y lo que más da risa de esta película es que se crean cosas nuevas que no tienen sentido que salgan hasta ahora, sobre todo porque ya han pasado 8 antes de esta. O sea, tenemos cosas tan ridículas, digamos, hablando con spoilers si es que no la han visto, como que Toretto siempre tuvo un hermano que resultó ser John Cena, lo cual es muy tonto porque 8 películas habla de la familia y hasta la novena sale su hermano, o también que revive el personaje de Han, se llama, ¿verdad? Han. O sea, ya se está volviendo muy ridículo, al punto de que para las películas de Rápido y Furioso ya es demasiado, tomando en cuenta eso. Y también es un punto en el que la gente que probablemente disfrutaba de estas películas genuinamente, porque hay gente que sí le gustan genuinamente, siento que ni a ellos les iba a gustar esta, porque la trama, te soy honesto, ni siquiera la recuerdo. Esta película sí es fatal, o sea, sí recuerdo que para hacer algo igual, parecido a Godzilla contra Kong, que es completamente puro entretenimiento barato, en este caso no hubo nada rescatable, o sea, ni siquiera las interacciones entre los personajes. Yo recuerdo mucho la quinta película, que sí se me hace inclusive buena, la puedo decir que es una película buena. Sin embargo, en esta película la fórmula ya está muy gastada, como tú mencionas, las decisiones en el guión de incluir un hermano gemelo perdido de Toretto, revivir a Han, o sea, lo dices y suena, o sea, recuerdo que en el cine nomás decíamos Toretto y nos estábamos riendo por lo ridículo que es y por lo ridículo que es el personaje. Inclusive es triste cómo las escenas de acción que a los fans de esta saga se les hagan ridículas, porque mi papá es muy fan de esta saga por alguna extraña razón, y él mismo dijo ya, de plano ya es una babosada, es una mamada, va bien la palabra, ¿no? Es una cosa que ya sobrepasa el cine de jaladas, ¿no? De películas exageradas y que cae en lo ridículo. Y el hecho de que inclusive vayan al espacio en un carro de 1980 con un cohete amarrado, ya es como, o sea, te ríes porque, o sea, no tiene nada de sentido
Y la película tampoco no es tan mala que es buena, es simplemente mala, larga, porque dura muchísimo, dura como 2 horas 40, y aparte es pobre en todos los sentidos. Y continuando con esta decepcionante lista, tenemos la película de Army of the Dead, una que ninguno de los dos esperaba nada. Honestamente, Zack Snyder yo creo que es de los directores que ambos más odiamos, o sea, se nos hace un director muy pobre. Y Army of the Dead es una película que por alguna extraña razón tuvo mucha popularidad en Netflix en su estreno. A lo mejor puede ser porque está ahí Dave Bautista o por el tráiler que sí se veía divertido. Admito que el tráiler de la película sí se veía decente. Pero pues como todo el cine de Zack Snyder, el tráiler se ve bien, la película es una basofia. Esta es una película de 2 horas 40 con un cast de personajes que no es que estén despreciados, es que simplemente no tienen carisma. Son 2 horas 40 de supuestamente acción y bromas, que las bromas desaparecen completamente como al primer cuarto de la película dejan de existir. El intro recuerdo que era bueno, eso sí recuerdo que era muy bueno. Lo demás son pura asesinato de zombies insignificante. Es una trama que ni siquiera la recuerdo. O sea, según yo tienen que robar una bóveda en medio de Las Vegas o no sé qué. Y el final, puta, qué cosa tan horrible el final, güey. O sea, se nota que Dave Bautista no actúa nada, pero la actriz que la hacía de su hija era 3 veces peor. Eso recuerdo. Sí, los personajes eran muy pobres y la química entre el equipo, que era bastante importante, pues tampoco existía. Y obviamente llamó mucho la atención por el tipo de película que es y por la trama, porque tiene elementos como zombies y una gran cantidad de dinero y violencia. Es como que la fórmula que usa mucho Netflix para vender. También siento que por eso series como Squid Game, que obviamente es un mejor producto, es bastante parecido porque también tiene mucha violencia y mucho dinero en juego, ¿no? Cosas así es lo que llama mucho la atención de la gente, por eso termina siendo popular, pero la fórmula y la ejecución es mucho de lo que ya hemos visto, o sea, no tiene nada nuevo y por eso termina siendo bastante tedioso. Las escenas de acción, además de que sí están estilizadas con un poco lo de lo que hace Zack Snyder, aún así se sienten bastante tediosas, como que demasiado simples y de hecho hablábamos de eso en la reseña, que muchas veces no se aprovechaba al 100% todo lo que podías hacer con este concepto de Las Vegas llena de zombies, ¿no? Porque muchas veces las escenas de acción eran en lugares cerrados, oscuros, o sea, terminaba siendo como cualquier otra película que cualquier otro director pudo haber hecho, no se sentía tanto esa fórmula. Inclusive, como tú decías, la falta de química entre los personajes que decías hace que la película se vuelva todavía más tediosa, porque cientos de películas así existen. Un equipo que tiene que ir a hacer un heist. Pero por lo regular esas películas, el éxito es cuando hay buena química entre los personajes. Y hace más divertida la historia y hace más divertido lo que sucede, ¿no? Pero en esta película no hay nada de eso. Y para cerrar este top, las últimas 2 películas son justamente de superhéroes y ambas pertenecen a DC. Y empezando, vamos a hablar de Wonder Woman 84, que es esta secuela que se hizo sobre la película de 2017 de Wonder Woman, que tuvo bastante éxito y que no las consideramos mala. A lo mejor al final pudo haber sido mejor, pero es una buena película, sobre todo para ser de DC. Pero este caso sí se terminó volviendo algo muy extraño, porque también hay decisiones en el guión muy caricaturizadas. Los 2 villanos me parecen muy malos en diferentes aspectos. Uno sí termina siendo demasiado ridículo y el otro demasiado sacado de este estilo que se maneja en DC. Es un villano que tiene poder de desear cosas y que... de Pedro Pascal, ¿no? Ajá. Y que es muy extraño porque realmente no es un villano con el que pueda pelear Wonder Woman. Más bien ellos, no sé cómo describirlo. O sea, está muy raro. Sí, o sea, la película está muy rara. La película es muy rara. Porque sí, como tú dices, tiene un villano que no es necesariamente un villano con poderes que sean de aventar rayos o super fuerza y así, ¿no? Que es normalmente con lo que Wonder Woman se pelearía. Que no necesariamente quiere decir que eso sea malo, pero la batalla final, entre comillas, porque no es batalla, es muy pobre. Es una cosa, o sea, nomás es Wonder Woman corriendo hacia él, tratando de
como detener lo que está haciendo, ¿no? La verdad ni me acuerdo. Y no me quiero acordar porque es una película también muy larga, sin chiste, sin carisma. Y eso que Gal Gadot, recuerdo que tenía mucho carisma en esta película, en la primera. Pero aquí la trama es muy ridícula. El villano de Pedro Pascal es horrible. Lo hace muy mal él. Sí, yo creo que la palabra sí sigue siendo para describirla extraño, porque hay decisiones de verdad muy raras. Para empezar, Wonder Woman, la mayoría de la película ni siquiera es Wonder Woman, es más bien ella, es el personaje de Diana, creo que se llama. Y luego también el final termina siendo muy anticlimático. Es muy raro, esa es la palabra, muy extraño. No sé por qué se tomaron tantas decisiones así, pero bueno. Y para finalizar, la que yo considero honestamente la peor, y si recuerdan la reseña, inclusive esa reseña la hice con coraje porque había perdido la apuesta, pero esta es la peor película del año porque es una cosa innecesariamente larga otra vez. Eso es algo que predomina este año. Una película que dura 4 horas, con una historia igual pobre, con un desarrollo de personajes inexistente, con todas estas escenas de slow motion de acción que dan cringe. O sea, lo único que puedo pensar cuando veo esas escenas es cringe. Igual todas estas escenas donde sexualizan demasiado a Wonder Woman, que eso fue una de las grandes quejas también de la película. El hecho de que dure 4 horas, ese es el gran pecado de la película, que dure 4 horas innecesarias. O sea, siento yo que hubiera funcionado mejor como serie, por cómo está partida en episodios, pero igual no son episodios entretenidos, son episodios que se sienten disparejos, y que es introducir el personaje. Es una fórmula: introducir el personaje, mostrar el problema, volver a introducir otro personaje, mostrar el problema otra vez. Y lo peor de todo es que sufre de lo mismo que sufren varias de las películas de Christopher Nolan, que es que todo lo explican. Todo, si va a ocurrir algo, te lo explican media hora antes. Este va a ser el plan, tal. Y ni siquiera ocurre como lo dicen. O ni siquiera las cosas que explican funcionan como dicen. Aparte, el epílogo. El epílogo es una mamada. El epílogo son unas como media hora de escenas postcréditos que las conectan y no tienen nada de sentido. También lo que me parece ridículo es que utilice el formato de 4x3, que es normalmente utilizado como el formato académico, como más de cine de arte, y que lo utilice como diciendo, no, mi cine de superhéroes es arte, que en ningún sentido, ni en escritura, ni en actuaciones, ni en temática es arte. Es una película innecesaria, porque ya existe la de Justice League, que también era mala. Pues no la vi, pero escuché que era mala. Es una película que fue un capricho de los fans, y que los fans, según la dijeron que era buena, para mí no se me acerca nada bueno. Y pues ya, o sea, hay una reseña de esto. Mejor vean la reseña para que se rían un rato. Sí, esta yo no la vi porque justamente 4 horas es una cantidad de tiempo que no pienso invertir en una película, y mucho menos de Zack Snyder. Entonces la original sí la vi, la primera que sacó de la Liga de la Justicia, y esa, aunque no me pareció terrible, ni siquiera la volví a ver. O sea, es una película que vi solamente una vez y con eso tuve suficiente. Esta, por la duración y porque siento que solamente es más de lo mismo, jamás se me antojó. Es, como dices, un producto hecho simplemente para los fans que de verdad la estaban pidiendo. O sea, esto sí fue algo que se le entregó a alguien que lo estaba pidiendo, y por esa razón, de cierta manera, sí la terminaron disfrutando. Pero para cualquier otra persona sí es o sea, de verdad, una tortura de 4 horas. Sí. Y incluso algunas personas que son fans de esto sí lo consideraron algo cansado de ver. Entonces, realmente, si no eres fan, pues no es de ninguna manera para ti esta película. Pero bueno, hemos acabado con esta terrible y decepcionante lista de películas. Obviamente no es recomendarles ninguna. Aquí ninguna de estas películas se las recomendaríamos, porque ninguna ni siquiera es tan mala que es buena. Pero bueno, como ya mencionó Humberto al principio del video, tenemos otra lista con las mejores películas del año pasado, y pues nos vemos hasta la próxima.